Comenzamos entonces. Tenemos gente de Latinoamérica y de España. En Latinoamérica pueden contactarse con Felipe, Jeremy o conmigo. Y en España su contacto es Lisette, que está disponible para contestar cualquier duda, al igual que yo. Muy buenos días, David. Bienvenido. Perfecto. Entonces, lo que nos convoca el día de hoy es conocer una herramienta, un módulo de Kiseo Forms que se llama el conector BI, un conector de Business Intelligence que nos va a permitir obtener información de manera automática y sacarle mucha ventaja a la información recopilada. Entonces, el día de hoy veremos qué es el conector, de qué se trata, para qué sirve, qué usos le podemos dar. Veremos algunos, ustedes sin duda le sacarán más provecho. ¿Qué herramientas son compatibles con el conector? Los requisitos para utilizarlo y algunos ejemplos de aplicaciones. Veremos que hay 4 herramientas compatibles. El día de hoy veremos 2 ejemplos, uno en Excel y otro en Power BI. Vamos a enseñarles cómo lo pueden aplicar, cómo enlazar los datos, ¿cierto?, con esta herramienta y automatizar la descarga de los datos. Entonces, ¿qué es el conector BI? Es, como decíamos, una herramienta o un módulo que nos permite capturar los datos obtenidos en nuestro formulario, los que nosotros decidamos, y descargarlos de manera automática gracias a un conector que estará constantemente buscando nueva información recopilada. Esto nos va a permitir analizar, ¿cierto?, esta información, sacar indicadores e ir haciendo un seguimiento constante. Y vamos a ver luego lo que es MongoDB, que es este conector que les cuento, que es algo, un software o algo que trabaja en realidad un poquito escondido en el computador, que va a ser lo que nos va a conectar Kiseo con nuestras herramientas de análisis. Va a ser un intermediario. Entonces, ¿para qué sirve este conector? ¿Para qué lo implementamos? Nos va a facilitar el acceso a la información gracias a que va a ser, cierto, gracias a este conector, algo que va a estar constantemente actualizándose. Reduce el riesgo de los cuellos de botella. ¿Por qué? Porque al ser algo que va a estar constantemente descargando la información nueva, evita tener que dedicar horas hombre a recopilar esta información, ¿cierto? A descargar lo que acostumbramos, nuestros Excel listas, y muchas veces a consolidarlos en uno solo. Y si es que esa persona algún día se le olvidó o no fue a trabajar, por ejemplo, se nos empieza a acumular información y de repente podemos estar un poquito atrasados con nuestra estadística o nuestros indicadores. Por lo tanto, nos permite, como decíamos, el análisis en tiempo real. Y por otro lado, nos da una visión un poco más global, o podríamos aplicarla en visiones o estrategias de negocio, porque nos va a ayudar a conocer nuestro negocio, a determinar o esclarecer de repente algunas dudas que muchas veces ni siquiera nos habíamos preguntado. Vamos a verlo en los ejemplos de qué estamos hablando. Mejora el proceso de toma de decisiones por lo mismo, porque nos da los datos en tiempo real y de repente podemos encontrar dónde estamos un poco más lentos o dónde estamos un poquito más flojos, podríamos enfocarnos un poquito más. Y nos ayuda a identificar gasto y costo innecesario. Esto es lo que es Business Intelligence en general, y es lo que nos va a permitir, ¿cierto?, nuestro conector BI. Como les contaba, nuestra herramienta es compatible con 4 software de análisis: Microsoft Excel, Tableau, QuickSense y Power BI. Nosotros el día de hoy vamos a enfocarnos en Excel y Power BI, que entendemos es lo más común que usan nuestros clientes. Y son de fácil acceso, son de descarga gratuita en general. Office ofrece Power BI y Excel en algunos casos de manera gratuita, son de fácil acceso. Y también existen capacitaciones en Internet que pueden facilitarles su uso y aprovecharlo al máximo. ¿Qué necesitamos entonces para
hacer uso de este conector, de esta herramienta. Para solicitarla, deben ser administrador de la cuenta. El usuario que nosotros vamos a vincular a este conector debe ser un administrador. Deben poseer y saber usar al menos una de las 4 herramientas de reportería que comentábamos en la lámina anterior, y usar Windows, Mac o Ubuntu. Son estos 3 sistemas operativos los que nos van a funcionar con el conector. Entonces, paso por paso para aprender a aplicarlo, antes de entrar a los ejemplos, deben contactarse con su contacto de XCO Forms, ya que esta herramienta que ven acá, esta opción en su pestaña, no está habilitada por default. Esta se le habilita por los técnicos que tienen que entrar a su cuenta y hacer la activación de esta herramienta o de este módulo. Entonces es importante que concreten el contacto y les habiliten la herramienta o este módulo para que puedan recién comenzar a programarlo. Si vemos aquí, nosotros estamos en la página de inicio, ¿cierto? Y acá entramos a herramientas. Inmediatamente tenemos lo que es el conector BI. Vamos a entrar a editarlo. Entonces, tenemos la sección de formularios y la sección de usuario. Perdón, Sebastián hace una consulta. ¿Cada técnico debería habilitar la herramienta desde sus cuentas? No es necesario, Sebastián, ya que desde un solo computador pueden tener acceso a los formularios que ustedes estimen conveniente. Acá vemos que ustedes pueden activar los formularios que quieren analizar, de los que quieren descargar estos datos, y también tienen formulario inactivo. Nosotros en esta cuenta de capacitación tenemos muchos formularios y solamente nos interesó analizar estos 8, por ejemplo. Entonces, desde un solo usuario, desde un solo usuario podemos analizar los distintos formularios que tengamos en nuestra plataforma. Y sobre los usuarios, en este caso acá tenemos 2, porque es la cuenta de capacitación, pero por default el conector BI nos permite o nos da acceso a solo un usuario. Y como tip o recomendación, es muy buena idea o es una muy buena práctica crear un usuario administrador en su plataforma que tenga la finalidad única de ser el usuario del conector BI. Esto nos va a ayudar a agilizar un poquito las conexiones. Muchas veces van a ver cuando hagamos los ejemplos que toma 30 segundos en tomar la actualización porque tiene que usar este intermediador e ir a buscarlo a nuestra base de datos. Entonces, lo mejor es que tengan un usuario dedicado específicamente a esto. Le damos los permisos a los formularios que queremos activar, activamos esos formularios y le damos los accesos a este usuario. Entonces tenemos la posibilidad de añadir un nuevo usuario. Cuando ustedes entren por primera vez no van a tener estos 2, ¿cierto? Van a tener acá la posibilidad de activar uno de uno. Y para añadir un nuevo usuario tienen que seleccionar alguno de los que tengan en su plataforma. Muy importante señalar, el usuario que ustedes le den acceso en Power BI no pasa sobre de los permisos que ya tiene en la plataforma. Me explico. Si un usuario tiene permiso para entrar a un formulario de los 3 que ustedes tienen en su plataforma, en Power BI, aunque yo active los 3, solo podrá ver el que él tiene permiso. Entonces, al seleccionar algún usuario, por ejemplo este que ya lo vamos a usar solamente para el conector, al añadirlo nos va a crear un nombre de usuario y una contraseña. Muy, muy importante que esto lo guarden porque va a ser la única vez que podrán ver esta contraseña. Entonces, guárdenla porque luego la van a necesitar más de una vez. Primero para hacer nuestra conexión al conector y a la base de datos, y luego cuando quieran ingresar esta conexión a sus herramientas de análisis. Por lo tanto, importante dejarla guardada y no perderla. Pueden recuperarla si se les pierde, pero van a tener que
reprogramar todas las conexiones, porque luego al intentar entrar les va a salir que el usuario no tiene los permisos o que la contraseña no es correcta. En este caso no la vamos a guardar porque ya vamos a usar los usuarios anteriores, pero como les decía, pueden generar una nueva contraseña haciendo clic acá, se hace automática, pero desprograma toda la conexión que teníamos de la conexión y en nuestra herramienta de análisis. Y para eliminarlo, simplemente botón rojo. Perfecto. Hasta aquí vamos entonces que hicimos el contacto con nuestro contacto mismo, perdón, de Keysior Forms, nos activaron el módulo de herramienta y activamos los usuarios y los formularios, el usuario, perdón, y los formularios que queríamos analizar. Aquí vemos que estamos ajustando los formularios y los usuarios. Como les decíamos, los derechos se transfieren sobre la base de BI. O sea, la persona que no tenga acceso a algún formulario, aunque ese formulario esté activo en BI, no podrá ser visto por él. Y el tema de la contraseña, muy importante. No se preocupen porque esta presentación va a ser enviada a sus correos con los que se inscribieron a la capacitación. Luego de que ya configuramos nuestro conector BI en la plataforma, vamos a tener que descargar el conector. Nosotros en este caso usamos Mongo Database, que es un conector súper fácil de usar, es súper amigable, no hay que ser programador para dejarlo funcionando. Cada uno de ellos, según la versión de Windows, de Mac o de Ubuntu, tiene acá su link para ser descargado. Y al hacerlo, deben dejar la configuración predeterminada y dar siguiente. Al terminar de instalarlo, van a abrir su fuente de ODBC, así se llama esta fuente, o este tipo de conector, que es lo que va a recopilarlo, es lo que va a ir a buscar los datos a nuestros orígenes, y vamos a tener algo como esto. Se nos va a abrir esta ventana. Vamos a tener solamente 3 datos acá, la base de archivos de Excel y de Access, esos vienen por default, y nosotros vamos a tener que agregar entonces un origen de datos. Agregamos acá y tal como dice el nombre, tenemos que buscar la última versión del ODS, que ya es la que descargaron porque lo tenemos actualizado en los links, y seleccionar el Unicode Driver. Esto está especificado, no tienen que memorizarlo porque está en la presentación. Y al seleccionar esto, finalizamos y nos abre la ventana para configurar nuestro origen de datos. Acá el Data Source Name, que luego lo van a ver muchas veces como DSN, nuestro DSN va a ser el nombre que nosotros queramos darle al conector, puede ser nuestro código de empresa o el nombre del formulario, como ustedes quieran, no tiene limitaciones, no tiene límite, o sea, no tiene, perdón, problemas de espacios ni de tipo de letra. Y luego en la IP del servidor y el puerto vamos a ingresar estos datos. Esto es nuestra IP del servidor, o nuestra dirección del servidor, que es biconnector.keysioforms.com, y un puerto para que ingrese a este servidor, que es el 3307. Esto es igual para todos, pero lo que cambia va a ser nuestro usuario y password. Primera vez que ya lo van a consultar, entonces vamos a tener que ingresar el usuario y el password que nos arrojó la plataforma cuando lo estábamos configurando. Entonces, por ejemplo, en este que es el de capacitación, ingresamos el biconnector.keysioforms.com y pusimos el puerto 3307. Ingresamos el usuario, la contraseña, y en un inicio no nos va a aparecer ni una database porque primero tiene que ingresar al servidor a buscar qué tipo de base de datos tenemos en este conector, ¿cierto?
Sí, David, está todo configurado y creado según las normas ISO y esas certificaciones que en realidad no vamos a entrar mucho en lo técnico, pero es solamente el conector al puerto para ingresar, ¿cierto?, a nuestro servidor. Entonces nosotros ya al ingresar correctamente nuestro user y password, le damos a test y vamos a ver si es que creamos el enlace con el servidor nuestro de nuestra base de datos. Como decíamos, se demora un poquitito, tiene que hacer toda esta conexión, perfecto. Tenemos nuestro usuario y password correcto. Y ahí nos va a elegir qué base de datos es la que queremos entrar. Nosotros vamos a tener 3 bases de datos que nos va a ofrecer y tenemos que seleccionar la primera, la C algo, C número, que va a ser el número de la base de datos de su plataforma, de su cuenta, perdón. Estos dos vienen por default y el C es nuestra base de datos donde se está recopilando la información de los formularios que nosotros activamos. Y al darle OK, ya tendríamos configurada nuestro conector BI y enlazado a nuestro ODBC que acabamos de instalar en nuestro computador. Importante, para realizar actualizaciones, por ejemplo, los que se manejan en Power BI, saben que estos informes se pueden actualizar automáticamente. Para ello, va a ir a buscar información al conector y el conector va a ir a buscar información al servidor. Entonces, aunque tengamos nuestro link online, por ejemplo, de nuestro reporte y tengamos el formulario online en Kisebo, este conector también debe estar online. Por lo tanto, el computador donde yo lo instalé debe estar encendido y con conexión a internet. Un buen detalle a considerar. Ok, configuramos entonces nuestro conector Mongo y ya podemos entrar a los ejemplos. ¿Cómo entonces utilizamos este conector? Todo lo que acabamos de hacer, ¿cómo lo podemos ver reflejado? Vamos a abrir un Excel. Y no voy a entrar a enseñarles eh, las herramientas que vamos a ver, porque me imagino en sus empresas deben tener alguna persona que se dedique al análisis de datos y sepa usar alguna herramienta de reportería. Por lo tanto, vamos a ver los ejemplos y las aplicaciones. Vamos con unas preguntas primero. ¿Esa computadora puede ser una computadora virtual? Puede ser una computadora virtual, puede estar alojada en un servidor, pero requiere un poco más de tecnicismo y desarrollo por parte de ustedes. O sea, podrían no ocupar Mongo y ocupar una virtual, pero sería un desarrollo o un proceso que deben aplicar ustedes. Nosotros vamos a lo básico, que es utilizar el conector en su computador y hacer esta herramienta de reportería. ¿Cuántas veces al día se actualiza la información de la base de datos? Las veces que yo quiera, Miguel. Las veces que yo le dé a actualizar, vamos a verlo ahora, va a ir a buscar la información, porque en un principio es manual. O sea, yo, si es que estoy acá en datos, veo que tengo el botón actualizar y puedo programarlo. Cuando yo acá obtengo datos de una fuente ODBC o tipo base de datos en línea, puedo programar que la actualización sea cada X minutos o cada vez que abra el libro, por ejemplo. Entonces me va a permitir consultar ilimitadas veces nuestra base de datos. De nada, Miguel. Daniel nos pregunta, entiendo que las bases de datos que tengo son distintos formularios y los puedo conectar de forma separada en BI. Así es, Daniel. Y lo más interesante es que puedo relacionarlas con esta herramienta. Si tengo un ID o algo que relacione mis dos bases de datos, por ejemplo, un ID de producto, y luego vamos a ver que puedo tener un formulario de venta y un formulario de compra, y si tengo los mismos productos, puedo enlazar o relacionar estas tablas y hacer cálculos con ellas.
podría calcular una ganancia, una pérdida, o cuánto hay de stock, o cosas así. Entonces vamos a ver que también tenemos tablas dentro de las tablas. Ahora vamos a ver cuando obtenemos datos, como ya estamos en el computador programado, vamos a obtener datos desde otra fuente y ODBC, que es lo que acabamos de programar. Esto, acá hay que tener un poquitito de paciencia porque en general demora como 30 segundos en encontrar toda la información, porque tiene que hacer todo este proceso del intermediador. Inmediatamente nos reconoce que ya tenemos un DSN programado, que es Capacity 3, como lo vimos en Mongo, y al aceptar va a ir a conectarse a este DSN y nos va a ofrecer las bases de datos. Aquí entonces encontró que tenemos una ODBC con un nombre de origen Capacity 3. Al darle clic nos da nuevamente estas bases de datos y vamos a dar clic en la nuestra. Y aquí se van a desplegar varios ítems, pero nosotros tenemos que enfocarnos en los que tienen signo de tabla, o sea, este icono de tabla. Los primeros en realidad no nos sirven. Estos son los que contienen datos. Entonces, como le comentaba, esto medio enredado de que hay tablas dentro de las tablas, es porque si yo tengo un formulario donde dentro hay una tabla, donde yo usé el campo de tabla, esto lo va a crear como una base de datos, entre comillas, o una tabla, valga la redundancia, distinta. Entonces, por ejemplo, acá tengo el mismo formulario, 681.544, 681.544, pero uno tiene la información fuera de la tabla y el que dice tabla tiene la información que se puso dentro de la tabla. Entonces, en este caso, vamos a ocupar la tabla y cargamos los datos. Se nos abre consulta y conexiones, se pone a cargar los datos, está ahora tocando la puerta de la origen de datos Capacity 3. Y acá abajo también podemos ver qué está haciendo Excel. Siempre que está trabajando, ¿cierto? Acá nos va indicando qué es lo que está haciendo. Está ejecutando una consulta en segundo plano y está importando datos externos. ¿Preguntas con esto mientras? Esto toma 30 segundos. Tampoco es tan largo, pero requiere un poquitito de paciencia. ¿Alguna pregunta mientras? Daniel, ¿quedó resuelta tu duda? Perfecto. Bien, entonces una vez que cargó nuestra tabla, inmediatamente Excel la reconoce como una tabla, la convierte en cierta tabla, podemos reconocerlo porque le cambió el formato. Y acá ya es simplemente comenzar a jugar con los datos. Podemos... existen muchas formas de trabajar con estas herramientas. Yo solamente les voy a dar una, lo que más a mí me acomoda, que por ejemplo acá podemos poner tabla guión bajo venta. Entonces le cambiamos el nombre a esta tabla y podemos insertar una tabla dinámica. Y ahora el rango va a ser tabla venta. Entonces siempre, cada vez que se agreguen datos nuevos, va a estar dentro de la misma tabla y simplemente me acuerdo que es tabla guión bajo venta, no tengo que ir a seleccionar el rango. Y lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. Ok. Va, no nos reconoció la tabla de venta. Aquí tenemos que seleccionar todo esto y darle a tabla venta. Ahora sí, insertamos una tabla dinámica, tabla venta en una nueva hoja de cálculo. Bien, y ahora ya tenemos para jugar y analizar los datos que hemos recopilado con Keysore Forms. Podemos ver costos con el producto. Vamos a ver primero, obviamente, el
producto primero, y así podemos ir desglosando y sacando la información que queramos. Como les decía, también podemos obtener, relacionar tablas, por lo que si insertamos, o sea, vamos a buscar nuevos datos y importamos otra tabla, las podemos relacionar. Existe la herramienta de el mismo Excel en Power Pivot. Podemos detectar relaciones inmediatamente si es que es evidente la relación y tenemos un ID igual en dos tablas. Esto inteligentemente lo reconoce y nos genera la relación, y podemos comenzar a construir o confeccionar medidas. Vamos a ver cómo sería entonces en Power BI. En Power BI Desktop, el proceso es muy parecido, si es que no igual. Ambas herramientas son de Microsoft, por lo que está medio estandarizado su uso. Tenemos Power BI y vamos a obtener datos. Y al igual que en Excel, si seleccionamos la fuente ODBC, inmediatamente va a reconocer que en nuestro computador tenemos instalado este conector. Entonces nos va a escribir ODBC, conectar. Y súper rápido reconoce que tenemos el DSN configurado. Y lo mismo que lo anterior, aceptamos y va a comenzar a cargar y ofrecernos las tablas que nosotros tengamos activas en nuestro conector BI. Perfecto. No lo vamos a hacer porque ya vimos lo que nos ofrece. Podemos ver un par de ejemplos de aplicaciones para que les dé alguna idea de usos, y luego ustedes sé que le pueden sacar mucho más provecho a la herramienta. Veamos ejemplos de Excel. Aquí, por ejemplo, tenemos una gran base de datos que importamos, donde tenemos visitas de nuestros trabajadores a distintos clientes. Entonces también, en este caso, tenía el campo de geolocalización. Acá se importa absolutamente todo, excepto el multimedia. Ojo, acá solamente podemos importar bases de datos de texto. En este caso, lo que a mí me acomoda es hacer una página solo para crear datos, para analizar datos, digo, con tablas dinámicas. Entonces hago una tabla dinámica por cada dato que quiero recopilar. A veces es mucho mejor copiar la celda, o sea, acá está el resultado de la tabla dinámica, crear una celda aparte que sea igual a ese dato, porque me va a servir luego para agregarlo, por ejemplo, a este tipo de especie de tarjeta. Y hay varios trucos que en realidad pueden ir conociendo y aprendiendo, y hay algunos mucho más avanzados. Esto en realidad es bastante simple. Entonces, en este caso, solamente tener las visitas y el registro, lo que estábamos usando Kiseo Forms para dejar un registro de las visitas que hacen los vendedores. Probablemente si hago un export de Excel lista y cuento cuántas veces se repite el nombre de mi vendedor, podría sacar cuántas visitas hizo. Pero acá se nos facilita mucho el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace de manera automática. La mano hombre acá no existe. Uno evita o elimina lo que es el error de digitación. Acá esto se hace de manera automática, y una vez que lo configuramos bien por primera vez, esto se realiza de manera automática y nos permite usar segmentación de datos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en este periodo del 12 al 18 de diciembre hubo 44 visitas. En estos formularios se ingresaba un promedio de interés de nuestro cliente y cuántos productos compraba mensual. Entonces, dejamos esto como una especie de etiqueta, y luego podemos ver visitas por vendedor. Camila hizo 30 visitas, Felipe hizo 44. Los tipos de clientes a los que visitaron: algunos son empresas, otros son industriales, restaurantes. ¿Cómo nos conoció el cliente? ¿De dónde viene nuestro cliente? Pueden ir por un vendedor, por recomendación o por visita al vendedor en este caso.
Entonces, todos estos datos luego los podemos recopilar y nos va a permitir analizar y obtener una visión un poco más panorámica y ver dónde podemos enfocarnos para sacarle más provecho quizá a los mismos vendedores. Por ejemplo, acá queremos ver Camila. Camila, que hizo 30 visitas, en general, la mayoría de sus clientes los conoció por la visita al vendedor. O sea, Camila está vendiendo, o la mayoría de los clientes que Camila visita son porque ella sola los visitó. Y Felipe, todos los que él visitó fue por un vendedor, pero no por él. O sea, alguien los contactó, por ejemplo. Y así, muchos indicadores, esto es solo un ejemplo que les quería dar, podemos obtener. Acá, por ejemplo, de empresa. O sea, el tipo de cliente empresa, Camila es la que más visita, y en general las empresas nos conocen por la visita a un vendedor, y en este periodo la mayoría de los clientes son nuevos, no existían en la base de datos. ¿Ven? Lo útil y el provecho que le podríamos sacar a esto también nos hace repensar qué tipo de campos agrego en mi formulario, ¿cierto? Porque ahora que sabemos que existe esta herramienta y que podemos tomar estos indicadores, se nos va a ocurrir agregar muchas más preguntas quizás, o muchos más datos a nuestro formulario. Daniel dice, lo del conector dice, ¿cómo creas? Si puedes repetirlo, te agradecería. Ok, lo repetimos rápidamente. Estábamos entonces en configurarlo en nuestra herramienta. Primero que nada, dijimos que hay que contactarse con la persona de XO Forms que lo atiende en general para habilitar su módulo de herramienta. Luego, porque esto no, si lo revisan ahora, no, van a ver que no lo tienen. Si entran a herramientas, van a entrar a editar el conector VI. Vamos a verlo aquí rapidito, ¿cierto? Entonces estamos en herramientas. Nos da la opción del conector VI, entramos a editar e inmediatamente vamos a poder seleccionar qué formularios son los que quiero analizar. En este caso tenemos 8 formularios activos y muchos formularios inactivos. Con esta cuenta de capacitación tenemos varios formularios y decidimos analizar algunos. Y luego tenemos que habilitar un usuario que va a ser quien va a obtener sus credenciales para poder utilizar el conector. O sea, va a ser a quien le vamos a dar credenciales para poder entrar a nuestro servidor mediante el puerto y la dirección que les vamos a dar. Entonces, una vez que tenemos activo nuestro usuario, ya podemos ir a descargar nuestro conector. Que, como les repito, esta presentación les va a llegar a su correo una vez finalizada esta presentación. Y tiene el link de según cada versión de Windows, Mac o Ubuntu que utilicen. Tienen que instalarlo, solamente en realidad hacer clic en Next, porque la configuración predeterminada nos sirve. Y luego entrar a la fuente ODBC, no va a aparecer como Mongo, sino que va a aparecer como ODBC. Si buscan acá, ODBC. Tenemos acá la de nosotros de 64 bits, esta la bajamos para hacer una prueba. Entonces entramos a la ODBC de 64 bits. Y en DSN de usuario, porque nosotros activamos, ¿cierto?, a un usuario recién, vamos a agregar un Unicode Driver. Esto, les repito, está todo en la presentación paso por paso. Y al entrar a Unicode Driver, nos va a abrir esta ventana que nos da la opción, en realidad nos obliga, a darle un nombre a nuestro origen de datos, que es el Data Source Name, que luego lo vamos a ver siempre como DSN. Ahí van a ver que se les va a repetir mucho el DSN, es el nombre que nosotros le dimos simplemente. Y la dirección y el puerto que nosotros también les vamos a facilitar que se encuentra en la plataforma, o sea, en la presentación. Y luego ingresamos nuestro usuario y contraseña que generamos cuando habilitamos el usuario en la plataforma. Y así finalmente, en realidad, súper rápido ya está configurado el conector. Si hacemos en test, vamos a ver si es que con este usuario y contraseña podemos entrar al servidor. Perfecto, nos dice que sí. Y seleccionamos la base de datos que comienza con una C.
para simplificar un poco la explicación. La otra es SQL y no me acuerdo, uno de archivo. Nosotros seleccionamos la C, que va a ser la primera que nos va a ofrecer. Y así ya está listo para... acá, perdón, está explícito. Tenemos información y SQL y nosotros le damos clic a la C y le damos a OK. Y luego, como vimos en Excel, igual en Power BI, vamos a obtener datos desde otras fuentes, ODBC, nos va a ofrecer los DSN que tengamos en nuestro computador, y luego nos va a pedir, eso no me lo pidió a mí porque yo ya lo había hecho, se hace una vez para generar esta conexión, pero luego de que el programa ya se conecta, la credencial queda guardada. Buen dato luego para enseñarles cómo cambiarlo cuando se le olvida la contraseña. Y cuando seleccionamos entonces el DSN, nos va a pedir nuevamente el usuario y contraseña. ¿Se entendió, Daniel? Discúlpalo rápido, pero como lo habíamos visto y ya está explicado paso por paso en la presentación que les vamos a enviar, no vale la pena detenernos tanto, porque en realidad es súper simple. Buenísimo, Daniel. ¿Es multiusuario o tengo que tener un usuario por cada persona que trabaje con la base de datos? Buena pregunta. El límite de uso del conector BI son 2 GB mensuales. Esto en realidad es bastante. No conozco una cuenta que haya pasado esto, por lo que no se deben preocupar. Y si configuran en distintos computadores con el mismo usuario, lo pueden hacer. En realidad no les va a poner problema. Pero van a estar cargando 2 veces, o sea, haciendo 2 consultas al servidor, lo que va a hacer más lenta la consulta y podría comenzar a acercarse a nuestro límite de gigabyte de descarga. Perfecto. Ok. Javier, tengo una herramienta y solo lo he usado en Power BI. No sabía que podía ocuparla en Excel. Ahora estoy tratando de ingresar en Excel, pero me pide usuario y contraseña. Así, Rodrigo, sí. Te pide usuario y contraseña, como vemos acá. Este usuario y contraseña son las que nos dio Kiseo Forms cuando creamos un usuario. Aquí. Cuando creamos un usuario y seleccionamos qué usuario de nuestra plataforma va a utilizar o a ser quien va a tener acceso a la base de datos mediante el conector, nos crea automáticamente una contraseña. Podemos verlo de nuevo acá, añadir un nuevo usuario, seleccionamos cuál de los usuarios ya existentes en nuestra plataforma es el que va a ser de conector. Como les decía, se recomienda hacer un usuario específico para el conector, o sea, de todos los que ya tienen, crear uno nuevo, darle los permisos a solo los formularios que van a querer analizar y que van a activar en el conector, porque esto nos va a agilizar un poquitito las consultas, va a tener un poquito menos de peso. Y al seleccionar el usuario, le damos a más, inmediatamente nos va a crear nuestro usuario y contraseña, que es lo que tenemos que guardar. Como les decía, es súper importante guardar el usuario y la contraseña porque el usuario lo van a poder ver. Es su ID de usuario normal, esto está acá, pero la contraseña no aparece de nuevo. Por lo tanto, hay que copiarla y dejarla en un lugar seguro, que no se nos pierda, porque podemos cambiarla, no podemos verla de nuevo, sino que podemos resetearla, que nos dé una nueva, pero eso nos va a desprogramar toda la conexión que teníamos con el conector y con nuestra herramienta. ¿Se entiende, Rodrigo? Daniel nos pregunta si se amplía. Sí se amplía, podemos ampliarlo y obviamente esto va subiendo un poquito el costo. Al final de la presentación vamos a ver los precios que tiene habilitar esta herramienta porque al generar este usuario y esta posibilidad de consultas, nos genera a nosotros
habilitar o agrandar el espacio, no, perdón. William nos pregunta, para ver si entendí, el conector BI relaciona datos entre diferentes formularios que tienen un campo común. Con este podemos hacer análisis automático de datos. No es tan así, William. El conector BI lo que hace es descargar estos datos como tablas, que nos permite programar actualizaciones o hacerlo de manera periódica para ir descargando, ¿cierto?, todos los datos nuevos que se vayan ingresando en nuestro formulario. Y luego, en las herramientas, como Power BI o Excel, en este caso que estamos viendo, como nos permiten descargar o obtener orígenes de datos de más de uno, podemos tener 5 tablas, por ejemplo, de 5 formularios distintos, y yo con la herramienta podría hacer relaciones. ¿Me explico? Acá, por ejemplo, en Power BI, tenemos esta tabla y esta tabla son provienen del conector BI. Tenemos una tabla de venta y una tabla de compra. Y estas nosotros eh, la relacionamos mediante el ID, ¿cierto? Acá agregamos una tabla de producto y la relacionamos ambas con el ID. Por lo tanto, puedo hacer luego unas medidas que comprometan ambas. Pero en sí el conector BI lo que hace es recopilar y bajar estos datos, ir a buscarlos. Luego nosotros podemos hacer con esos datos lo que queramos. Ahí depende de la expertise de cada uno y lo que queramos hacer. Para quedarnos acá mismo, de nada, William. Para quedarnos acá mismo, entonces decíamos que tengo venta de stock y compra de stock. Este es un caso que nos gusta mucho porque se aplica en general todo lo que nos permite el conector BI. Podemos ver indicadores y además relacionamos dos tipos de tabla, que si les muestro acá, son dos formularios en mi aplicación, compra stock y venta de stock, compra stock, venta stock, las relacionamos mediante una tabla de información y esto nos permitió hacer algunos cálculos. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo súper básico en realidad en cuanto a información, es solamente compra de stock en precio y cantidades, para darle un poquito más de complejidad para aterrizar un poco más el ejemplo, en que se puede segmentar los datos, le dimos épocas, invierno, verano, y algunos cálculos. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, mediante el stock disponible, que es una medida que suma o en realidad resta la compra de stock y la venta, y la valoración de stock, que me dice cuánto vale lo que yo tengo, o sea, luego de restar el stock disponible, o sea, y determinar mi stock disponible, valoré cuánto es lo que yo tengo en bodega. Y con Power BI, bueno, los que se manejan con la herramienta saben que nos da muchas opciones de personalización. Acá vemos que nos da una alerta por dónde tengo mucho stock. Miguel nos pregunta, si exportas información de geolocalización, ¿el BI identifica las coordenadas? ¿Se puede hacer mapas de calor, por ejemplo? Así es. Pueden hacer mapas de calor y pueden ubicar también en el ejemplo que les voy a mostrar luego, seguimos con las visitas. Luego vamos a entrar a eso, Miguel, no te preocupes, pero se puede y lo vamos a mostrar. Entonces, acá simplemente con esta información y relación de tabla, de nada, Miguel, podemos ver qué estoy comprando más y menos, por ejemplo, en época de invierno, podemos segmentar cuáles son las cosas que más stock tienen, dónde me estoy quedando con menos stock. Acá me sale una banderita con los tres menores. Y bueno, hagamos una prueba. Hagamos que los lentes lleguen a 120. Agreguemos 70 lentes, compremos 70 lentes para sacarle esta banderita y que salga de nuestra alerta de que tenemos poco stock. Entonces vamos a comprar, a entrar a la tabla y el producto de verano lentes.
Acá lo tenemos con una lista, ¿cierto? Nos da el costo y el ID automáticamente. Y la cantidad, 70. Y nos da el tiro que el total de la compra son 350 dólares. Ok. ¿Vamos a comprar solo eso o quieren comprar algo más? Dejémoslo así mientras y después podemos vender algo si gustan. Enviamos nuestro formulario. Esperamos, ok, se envió al servidor. Y una vez que ya está en el servidor, yo voy a hacer que Power BI vaya a buscar información nueva. Entonces va a ir a buscar a todos los datos que tengo, por eso se demora. He puesto el cronómetro, se demora 32 segundos en este caso. Va a ir a buscar, ¿cierto? El conector, va a activar el DSN y va a entrar a nuestra base de datos si es que nuestro usuario y contraseña son correctas. Se le da el pase y va a ir a descargar todos los datos de nuevo. ¿Qué podemos señalar de esto? Esto está buscando datos nuevos, pero también recopila lo anterior. Por lo tanto, si yo hice un cambio en datos anteriores, también van a ser cambiados. No es que solamente agregue líneas o agregue filas a nuestra base de datos, sino que va a hacerla por completo de nuevo. Por eso también toma su tiempo. Entonces, si yo modifiqué un dato anterior, se va a ver reflejado cuando vaya a buscar la información con el conector. Y perfecto, los lentes que estaban en 50, ¿dónde quedaron? Acá, quedaron en 120. Sacamos la banderita y ahora estamos bien de stock y hasta nos dice que tenemos mucho, parece que nos pasamos. Entonces, así esto va automáticamente. ¿Hay alguna manera de que se actualice automáticamente? Sí, esto depende de su herramienta de reportería. En Excel, por ejemplo, nosotros estábamos aquí. Esto fue lo que hicimos, ¿sí? Si van a los datos y a actualizar, pueden ver las propiedades y acá pueden decir actualizar cada X minutos, actualizar al abrir el archivo, etcétera, etcétera. Para actualizar cada X minutos tienen que tener el archivo abierto. Y si no, que se actualice cada vez que abro el archivo. O sea, cada vez que lo abro, vaya a buscar información nueva. Y así va a ir actualizando los gráficos y todos los datos que yo tenga. ¿Te queda claro, Rodrigo? Perfecto. En Power BI se puede, pero requiere un poquitito más de conocimiento. Terminemos con esto, si les parece, y vamos un poquito a ver Power BI de manera muy rápida, porque en realidad el fin de la presentación de este conector es darle a conocer y habilitarles la posibilidad de descargar los datos, pero luego el uso de la herramienta debe ser manejado por ustedes. Ustedes tienen que descargarla y aprender a ocuparla, porque no podemos detenernos mucho en la capacitación de uso de cada herramienta. Pero no hay problema, lo vemos rápido luego, en que se pueden programar actualizaciones. Y perfecto, entonces compramos stock y vimos que automáticamente los lentes subieron porque hicimos una compra de stock y ven que esto en línea se hace automáticamente, solamente se demora estos 30-32 segundos en hacer la conexión. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Acá tenemos de ventas. Entonces acá nos agregamos una tabla con una venta, datos de ventas de vendedores. Acá en realidad lo que hicimos también es relacionar dos tablas, porque acá tenemos una tabla fija, esto es algo hecho a mano, donde tengo información de los vendedores, su ID, su nombre, nombre preferido si queremos, y en qué región trabajan. Esto no es parte de la información que descargamos del conector, pero la tenemos ahí porque luego nos va a servir para agilizar un poquito las relaciones y no ingresar tantos datos en los formularios, porque solamente con el ID del vendedor yo ya puedo obtener todo esto y mucho más. Y en la base de datos solamente, como decíamos, el ID del vendedor. El ID del vendedor puede ser su número de usuario, por ejemplo, entonces lo van relacionando así, crean su tabla de información de vendedores, por ejemplo,
con el número de usuario de Quisioforms, y ahí pueden inventar en realidad lo que se les ocurra. Entonces, el día del vendedor es este, perdón. Y factura, fecha de factura, cantidad, precio unitario y los impuestos que se agregaron. Y hicimos entonces un análisis en donde tenemos dividido por región cómo va cada vendedor. Entonces, acá nos sirve para hacer, por ejemplo, seguimiento de ventas, seguimiento del rendimiento de los vendedores. Podemos ver que acá la región 2 es la que más vende. David y Martín son los empleados del mes en este caso. Y si queremos ver bien sobre la región 2 específicamente, hacemos clic en una segmentación de datos y aquí podemos ver detalladamente cuánto está vendiendo cada uno, quién se está quedando atrás, ¿cierto? Acá tenemos el detalle en una tabla y lo podemos segmentar por fecha. Ahí como estuvo el 2019, estuvo un poquito más parejo, 2018, y ahí siempre Martín lleva la delantera. Entonces hay que premiar a Martín. Con esto ya podemos saber que Martín se lleva un premio. Ese simplecito de Excel. Y como nos preguntaba Miguel, acá por ejemplo hicimos un informe o un dashboard de Power BI con las coordenadas del conector. Y agregamos un poquito de información en realidad para esta capacitación, para que lo puedan ver. Pueden agregar muchos más segmentadores y más páginas con más datos. Pero en este caso hicimos entonces que tenemos 3 vendedores que hacen visitas a nuestros clientes en todo este radio de la ciudad. Con esto, como decíamos en un principio de sacarle provecho a la herramienta, podríamos dividir en cuadrantes el mapa y decir, bueno, en realidad Jeremy, por ejemplo, está en todo este sector de Vitacura, pero también está viendo acá por Renca y Independencia, y quizá estamos haciendo mucho gasto en benzina, por ejemplo, para que se traslade. Entonces podríamos empezar a dividir que alguien que tenga su mayoría de clientes más abajo, sea los que visiten tal sector, etcétera. Y bueno, como decisiones estratégicas podríamos ver, ok, estamos explotando bien este sector de Itacura, pero acá tenemos un poquito flojo, acá no tenemos nada. ¿Qué clientes podríamos ir a buscar acá? Podríamos mandar a nuestros vendedores a explotar un poquito más una zona. Entonces nos permite ver esto. En este caso agregamos también si es cliente nuevo o no. La mayoría de los clientes nuevos en este periodo de tiempo son más o menos de Vitacura, ¿cierto? Tenemos uno por acá, otro por acá. O sea, los clientes antiguos, perdón. Y los clientes nuevos sí son todos de este sector. O sea que alguna campaña o algún vendedor en específico estuvo explotando bien este sector. Este es el tipo de decisiones, ¿cierto? O de visión que nos permite tener el conector y tener esta información que se actualice periódicamente. Y, importante, sin errores, porque al programarlo bien de una vez, luego esto va automático y no hay errores de digitación. No hay personas entre medio, ¿cierto?, que puedan equivocarse o retardar la subida de datos. Y como nos preguntaba Rodrigo, tenemos en Power BI la opción de publicar nuestros informes. Nosotros, este mismo, por ejemplo, no está actualizado, ¿cierto? Porque tenemos los lentes en 50 todavía. Yo puedo publicar el informe que acabo de crear en mi cuenta. Aquí demora un poquitito en encontrar la cuenta en internet, ¿cierto? Es bien pesado Power BI, así que ojalá puedan ocupar un computador con buena memoria para generar sus datos, o sea, para generar su dashboard. Y bueno, mientras se hace, si ustedes van a su cuenta de Power BI, Rodrigo, en su sector donde tienen todos los
sus informes, se agrega, o sea, si yo subo un informe, se agrega inmediatamente su base de datos. En este caso estamos con control de inventario. Entonces, este es el informe y esta es la base de datos de la que se alimenta el informe. Y aquí yo puedo programar actualizaciones. Esto requiere instalar otra puerta de enlace, que es la que aparte conecta Power BI con mi computador, que va a ser la que luego va a activar el DSN y luego va a ir a buscar nuestra base de datos. Es una cadena, demora lo mismo, en realidad no más de 30 segundos, pero tenemos que descargar una puerta de enlace de Power BI. Y acá en actualización programada, si la activo, puedo decir diaria, me da, en la versión básica de Power BI, me da la opción de actualizarla cada 8, o sea, máximo 8 horas o en 8 oportunidades al día. Y yo voy decidiendo cada cuánto quiero que se actualice. Para que esto se genere, el computador tiene que estar prendido y con conexión a internet, pero va a ir todas esas horas buscando nueva información y actualizando. Entonces, es un detalle a tomar en cuenta que, claro, esta información la podemos tener, si es que, por ejemplo, vamos a trabajar 4 horas, la podemos tener cada media hora, pero en la aplicación misma no me va a generar una alerta. O sea, esto solamente funciona para un lado, esto descarga información, no envía. Yo no puedo modificar datos, van a ver que en Excel, si es que se ponen a jugar, hay una opción como de que te pregunta si quieres modificar la base de datos. Esto no es posible. Esto es un servidor seguro que solamente permite la descarga de datos y no el ingreso ni modificación. Entonces, si alguien se equivoca y mete mano, no se les va a modificar la información que tienen en el servidor. Esto es solamente para descargar. Por lo tanto, si tienen este control de stock, les va a servir para tener una visión general, les va a servir para ver tendencias, para ver qué estoy comprando mucho, qué estoy comprando poco, pero en el mismo formulario no puedo generar una alerta que me diga no puedes vender este casco porque no lo tienes, porque se te acabó, ¿cierto? Esto es para ver, para ver indicadores, para ver algo un poco más general y quizá no tan en corto plazo. De repente ver las ventas del día, las ventas del mediodía. Podríamos programarlo así, claro. Y bueno, esa es la forma entonces rápidamente en cómo se hace esta programación de actualización en Power BI para que se haga de manera automática. Con Excel ya lo vimos, que es programando, viendo las propiedades de conexión, actualizar cada cuánto, actualizar el abrir archivo. Y aquí, por ejemplo, está lo que les decía, habilitar la carga de datos. Esto, aunque lo habiliten, no va a ser efectivo porque no pueden ingresar datos. Es una consulta de una sola vía. Aquí ya recién cargó, entonces ya iba a actualizar la publicación. Ahí reemplacé el informe anterior. Y se publica. Y ahora si vamos a internet va a estar los lentes deberían aparecer arriba. A veces demora un poquitito, pero en general es lo que tarda los 30 segundos en buscar esta información del servidor. Aquí aparecieron al tiro arriba. Los lentes ya están arriba. Y este es un link que yo puedo compartir con cualquier persona. Si yo se los pongo en el chat, todos pueden ingresar y es público. No lo pueden editar, obviamente. Pueden solamente ocupar los filtros que nosotros hayamos programado, pero nos permite compartir información con la empresa, generar informes y compartirlos mediante un simple link con los superiores. Preparar rápidamente información e indicadores para una reunión, y etcétera. En realidad, las oportunidades que nos da este conector son infinitas. Lo que les mostré hoy, estos ejemplos, son solo algunos y muy pocos usos que se le puede dar. Ustedes le pueden sacar mucho más provecho. Los invito a adentrarse en lo que es el análisis de datos. Hay muchos cursos online gratuitos
Power BI tiene una versión gratuita que les permite hacer todo esto, por lo que los invito entonces, claro, a adentrarse en lo que es análisis de datos, a explotar el conector BI y hacernos todas las consultas que necesiten, que quieran, para, eh, para sacarle el mayor provecho posible. Rodrigo nos pregunta, ¿a quién le compartes? ¿Debe tener Power BI en su computador? No, no, Rodrigo. Este enlace es un link de internet. Está en un servidor de Power BI que nos da un espacio no muy grande, pero suficiente en la versión gratuita. Y lo pueden ver desde el celular o desde cualquier navegador. Para compartir informes de este tipo, o sea, los archivos de informe, que son así, con estos loguitos de Power BI, claro, eso sí, si los comparto, deben tener eh, instalado Power BI Desktop en su computador para poder abrirlo y modificarlo. Pero el simple link es una página web de acceso público. Y entrando a los precios. Existe el plan anual, es un 30% más económico que el plan mensual. Son $100 o 90.000 pesos chilenos o 90 euros al año, lo que les da acceso a este conector y a los 2 gigas. Los 2 gigas son suficientes, no se preocupen en realidad porque son 2 gigas de solo bases de datos escritas, por lo que no es algo que ocupe mucho espacio. Y también creamos un plan mensual, que son $11 al mes, 10.000 pesos chilenos o 10 euros, dependiendo, ¿cierto?, de dónde se encuentren, para que su contacto de Forms les habilite la herramienta. Los invito a contactar cuando quieran a sus contactos y pedir 2 semanas de prueba. Pidan 2 semanas de prueba, jueguen con el conector, programenlo, descárguense las herramientas para analizar datos y hagan gráficos, analicen todo lo que puedan y van a ver el provecho que se le puede sacar a esto y lo simple que es y lo alivianador del trabajo que genera. ¿Los valores son por usuario? Sí, el valor es por usuario. Pero con un usuario puedo ingresar a analizar todos los formularios que tengo en mi plataforma. Yo cuando estoy configurando la plataforma, ¿cierto? El conector, puedo habilitar todos los usuarios, o sea, todos los formularios que yo quiera para que ese usuario tenga acceso a la base de datos. Acá tenemos los inactivos, los que no me interesa analizar. Y estos son todos los que me aparecen cuando yo ingreso al DSN en mi herramienta. Estos son todas las cosas que me aparecen ahí con algunos signos raros, algunos signos de tabla y nombres un poco largos. Son estos, los que yo tengo activos y los que el usuario, ahí hay que recalcar, los que el usuario tiene permiso para ver. Recuerden que cuando están en sus formularios, por ejemplo en compra stock, tienen que darle permiso a estos usuarios aquí para quien puede ver y modificarlo. Esto manda por sobre el conector BI. Si yo activo el formulario y activo un usuario, pero este usuario no tiene este permiso, no va a poder verlo. La información no se va a descargar. Harry está escribiendo. Efectivamente, este conector solamente hace descarga de texto. La multimedia que nosotros recopilemos no se va a descargar. Utilizando el conector no. Utilizando el conector no.
para esto ya tendría que ser de forma manual, en exportar datos. Si seleccionan el formulario que quieran descargar, pueden elegir, no sé, dejar todo el consolidado de multimedia desde hace un año, pero esto sería de algo manual. No sería utilizando el conector VI, Javi. Ya. ¿Alguna otra pregunta? En realidad fue bastante rápido este webinar porque el resto del trabajo en realidad lo tienen que hacer ustedes, en contactarnos, en que le habilitemos su periodo de prueba y comiencen a jugar con los gráficos, los indicadores, para sacarle el mayor provecho posible. ¿Está escribiendo Carlos? ¿Alguna otra pregunta, consulta? Por mientras escribe Harry, los invito y les recuerdo que tenemos 2 capacitaciones al mes siempre, el penúltimo y último miércoles de cada mes. El penúltimo es un repaso general de todas las funciones de Quisioforms para, en general, las personas nuevas que están conociendo nuestra plataforma. Y el último miércoles de cada mes hacemos este tipo de capacitaciones con algunas funciones un poco más avanzadas. Carlos, realizando un resumen del conector, ¿podemos instalarlo en más de un PC y poder realizar bases de distintos PC? Sí, es posible. ¿Con el mismo usuario con la entrega? Sí, la verdad es que no les va a poner problema. Sí, van a hacer varias consultas al mismo tiempo y podría llegar a utilizar más espacio de lo común. En realidad, haciendo un buen uso del conector, es ideal desde un computador porque es una sola consulta y nos va a ocupar poquito espacio. Podríamos de repente sobreutilizar el conector si lo utilizo desde distintos PC. Algo similar para cargar mis tablas desde el servidor a los formularios de manera automatizada. Tablas igual listas. Sí, Harry, existen posibilidades un poquito complejas que es mediante el uso de la API de Quisioforms. Y también existe una opción con SharePoint. Son procesos un poquito complejos, pero existen. O sea, te invito a contactar a la persona que lleva tu cuenta en Quisioforms y verlo detalladamente, pero es algo un poquito complejo, pero existe. Se puede llevar un control de lo descargado durante el mes. Se puede llevar un control de los... si es que entiendo bien, Kendall, es el uso de los gigabytes, ¿cierto? Sí, perfecto. Buenísima pregunta. En la misma sección de herramientas y editando el conector VI, en formularios activos nos dice cuánto llevamos del mes. Entonces, bueno, en este caso, como es la cuenta de capacitación, lo tenemos bastante ampliado, pero ustedes tendrán 2 gigas y acá les va a indicar cuánto han descargado, qué cantidad de datos han usado del mes. Harry nos pregunta si vamos a hacer algún webinar sobre la API para subir listas. Y en realidad, la API va un poco más allá de los usos de la misma plataforma como nosotros usuarios. La API es algo más del ambiente de desarrolladores, no tiene costo. Quisioforms les da acceso o les da el acceso, ¿cierto?, a la API de Quisioforms y luego son
por parte de ustedes, del cliente, quienes tienen que hacer todo el desarrollo para hacer esta conexión enlace de entre los dos tipos de software que tengan para hacer que esto funcione. Pero es buena idea en realidad, voy a dejarlo anotado como idea para capacitaciones específicas, el hablar un poco de SharePoint y de API, de la API de Xio. Carlos, sí, los 2 GB son mensuales, se reinician una vez al mes. Buenísimo, Harry. Muy buena idea, vamos a plantearlo de todas maneras y dejarlo como una próxima, de todas maneras. Rodrigo, Javier, ¿cómo es que publicaste el ejemplo para llevarlo a la web? Vamos a verlo rápido. Ustedes en su plataforma o su administrador de Power BI online pueden ver los inventarios, o sea, los inventarios no, los informes, ¿cierto? Entran al informe y si dan clic a editar y a archivo, ahí ya entramos a editar, casi como el editor desktop, pero esto es online, y en archivo pueden publicar, el enlace en la web. No es tan simple porque primero tienen que habilitar su cuenta para crear o insertar códigos de acceso público. Pero si ven en internet tutoriales, les va a ser súper fácil. Y acá al publicar en la web, inmediatamente les crea el link y una visualización de cómo se vería. En qué página quiero que comience, el tamaño, puedo agregar una imagen de marcador, etcétera, etcétera. Y así se crea este link. Harry, me dicen que SharePoint ya tiene una capacitación, la hizo Jeremy. Podemos conversar ahí luego por interno para hacértela llegar y que tengas acceso a ella. Y API es un poco más complejo porque en realidad no tenemos en el equipo un desarrollador que pueda hacer este tipo de presentaciones, por lo que no te puedo prometer que se pueda llevar a cabo, pero sí les podemos dar el acceso a ella, el acceso a la API. Y luego un desarrollador de ustedes que haga esta integración. Buenísimo. Ok. Entonces, ustedes como ya son usuarios avanzados, no les va a interesar mucho el penúltimo miércoles de marzo, pero sí el final, que es digitalizaciones de construcción, que la va a hacer Jeremy. Vamos a ver, van a ver en realidad, yo los voy a acompañar de varias funciones de la aplicación para llevar control de equipos, jerarquía dentro de la aplicación, darle funciones o roles a los distintos usuarios, distintos accesos. Ahí Jeremy del equipo está escribiendo. Están todos invitados. Van a recibir la invitación tal como recibieron esta por un correo para que se inscriban y puedan asistir. Ojalá no se lo pierdan. Y nuevamente recordarles que tienen su contacto Xio Forms. Aprovechenlo. Contáctenos cualquier duda o consulta que tengan. Pidan su periodo de prueba para explotar esta herramienta, este módulo de Xio Forms. Y nada, invitados todos a aprender y explotar lo que es el análisis de datos. Ahora Felipe, también del equipo, les va a enviar una encuesta. Les pido por favor, si es que se pueden tomar 2 minutos en contestarla, sería ideal. Esto nos permite mejorar y aprender un poco de las capacitaciones que estamos dando, de los webinars. Les va a tomar 2 minutitos y nos sirve bastante para llevar ahí un feedback que luego con el conector lo descargamos y vamos analizando y vamos viendo cómo vamos en cada capacitación. Ya, esto está integrado con nuestro conector.
¿Alguna pregunta que les haya quedado sin resolver? ¿Alguna duda, sugerencia, queja, reclamo? ¿No hay más dudas ni consultas? De nada, William, gracias a ti por participar. Hola, Yalin. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Bien, me despido entonces. Ha sido un gustazo tenerlos. Gracias a todos por participar. Bienvenidos a las próximas capacitaciones. Ya saben que estamos aquí para ayudarlos. Y justo en 1 hora 20 de webinar vamos a finalizar. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Que les vaya bien. Chao, chao.